Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lina Tapulo Sandoval, soy estudiante de la Universidad Metropolitana y hoy les voy a hablar sobre la estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que se genera siguiendo las leyes de la probabilidad. Como parte de la matemática, la estadística es una ciencia formal deductiva con un conocimiento propio, dinámico y en continuo desarrollo obtenido a través del método científico formal. La estadística tiene dos ramas. La primera es la estadística descriptiva. Esta se dedica a la visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo principal es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas o medidas numéricas. Tenemos también a la estadística inferencial. Esta se dedica a la generación de modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Ahora, la estadística inferencial tiene dos ramas también. Primero, la estadística paramétrica. Esta es la que comprende los procedimientos estadísticos y de decisión que están basados en distribuciones que se conocen. Estas son determinadas usando un número finito de parámetros. Tenemos luego a la estadística no paramétrica, que también es una rama de la estadística inferencial. Esta estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues serán los datos observados los que la determinen. Ahora voy a hablar sobre variable. Una variable estadística es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio y sobre la que es posible su medición. En sí, la variable es, como lo dice su nombre, lo que varía, lo que cambia de un individuo a otro. La variable también se clasifica en dos. La primera es la variable cualitativa. Estas son el tipo de variables que, como su nombre lo indica, expresan diferentes cualidades, características o modalidad. Esta se divide en dos también. Primero, la variable cualitativa nominal. Estas son las variables que no necesariamente deben de tener un orden. Como por ejemplo, si alguien le pregunta a un grupo de personas sus colores favoritos, me van a decir una rojo, otra verde, otra azul, y los podría escribir de cualquier manera, no necesariamente en un orden y no se vería afectado. Luego está la variable cualitativa ordinal. Esta es la que sí necesita un orden, como por ejemplo las calificaciones de un examen, pero cuando estas son calificadas con palabras, como por ejemplo excelente, medio, muy bueno, pues la variable cualitativa no se trata sobre valores numéricos, no pueden ser valores numéricos. Entonces, en la variable cualitativa ordinal se debería describir excelente, medio y pésimo. Deben de tener el orden para poder entenderse correctamente. Luego tenemos a la variable cuantitativa. Estas son las variables que toman como argumento cantidades numéricas. Esta también se divide en dos. Primero, la variable cuantitativa discreta, que es la que puede tomar un número finito de valores, como por ejemplo el número de hermanos de alguien. Una persona me va a decir que tiene 20 hermanos, otra que tiene 2 hermanos, otra que tiene un hermano, pero serían números finitos. Estos valores serían finitos. Luego tenemos a la variable cuantitativa continua, que esta es la que puede adquirir un número infinito de valores, como por ejemplo el tiempo que se tarda alguien en recorrer cierta distancia. Alguien me va a decir 5 horas y otra persona me va a decir 5 horas con 30 minutos. Y otra persona me va a decir 5 horas con 30 minutos y 45 segundos. Entonces ya varía bastante y sería un número infinito de valores. No necesariamente infinito, pero sí con decimales un número un poco más grande. Ahora los tipos de gráficos.
El tipo de gráfico que es más común en las variables cualitativas es el gráfico de barras. En este se representan en el eje ordenadas X, las variables, y en abscisas Y, las frecuencias absolutas o relativas. Por ejemplo, en el gráfico de barras que tenemos aquí en la imagen está representado el porcentaje de grupos que pertenecen a grupos sanguíneos. En este también se pueden representar colores, la marca preferida de alguien, etc. Luego tenemos el gráfico, uno de los gráficos más comunes para las variables cuantitativas. Este es el histograma, que se utiliza para representar, como ya dije, datos cuantitativos y se requiere un cálculo de una tabla de frecuencia. Ahora les voy a explicar cómo hacer una tabla de frecuencia con datos agrupados. En mi caso, lo que yo voy a poner en la tabla es los datos obtenidos después de la pregunta de cuál es la edad de los estudiantes. Lo primero que necesitamos para realizar esta tabla es sacar el rango. El rango lo sacamos con la cantidad máxima y la cantidad mínima, restándola, que en mi caso da 10. Lo que necesitamos sacar después es el número de intervalos, que lo vamos a representar con la letra K. Para sacar el número de intervalos, lo que necesitamos hacer es la regla de Sturges, que no es más que esta ecuación que ven aquí, y n representa al número de datos, que en mi caso son 20. Entonces, al hacer esto, obtenemos 5,32. Lo más recomendable es si se obtiene una cantidad con decimales, es convertirla al número mayor, que en este caso sería 6. Pero ya que se recomienda para una mayor facilitación de la tabla, un número impar, entonces le vamos al número menor, que sería 5. Luego lo que necesitamos sacar es la amplitud, que se obtiene dividiendo el rango con el número de intervalos, y en mi caso es 1,2 y lo vamos a dejar en 2. Ahora en la tabla, como ven, tenemos 5 intervalos, pues ese fue el número que obtuvimos, y lo primero que hacemos es escribir la cantidad mínima, que en mi caso es 7, y luego las sumamos con 2, que es la amplitud, y así vamos obteniendo 9. Y luego así 9 los sumamos con 2 y obtenemos 11, y así hasta llegar a los 5 intervalos que tenemos que llenar. Luego tenemos la marca de clase, que la representamos con X. La marca de clase la obtenemos sumando estas dos cantidades y dividiéndolas para 2. Entonces obtenemos 8. Y así seguimos llenando. Luego tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato. En mi caso, estos datos son 5, pero tenemos que considerar los datos que se repiten entre 7 y 9, sin considerar el 9, pues ese ya lo vamos a considerar aquí abajo. Entonces, en mi caso, como ya dije, serían 5 veces las que se repite un número que está entre 7 y 9. 7 hasta el 9. Luego en la siguiente ya consideramos el 9 hasta el 11, en la siguiente ya consideramos el 11 y así vamos obteniendo estos valores. Al sumar estos valores tenemos que obtener el número de datos que tenemos. Esto solo para comprobar que nuestro trabajo va bien. Luego tenemos la frecuencia relativa, que esta se obtiene dividiendo el número de frecuencia absoluta con el número de datos. Entonces así vamos obteniendo 0,25, 0,25, 0,15, lo sumamos y lo que obtenemos al final es 1, siempre tiene que ser 1. Luego vamos con la frecuencia absoluta acumulada, que se puede parecer o confundir con la frecuencia absoluta, pero esta es la frecuencia absoluta acumulada. Esta la obteníamos escribiendo primero la primera cantidad de la frecuencia absoluta, que sería 5, y luego sumándola con la siguiente cantidad. Entonces 5 más 5 nos da 10, luego 10 más 3 nos da 13, 13 más 2 nos da 15, y así tenemos que llegar al último número, que tendría que ser nuestro número de datos. La cantidad de datos que tenemos debería de ser el número final. Y así queda explicada la tabla de frecuencia con datos agrupados. Ahora me gustaría explicar cómo trabajar con el programa SPS. Para eso tengo yo ya realizado mi trabajo aquí,
pero me gustaría explicarles cómo lo realicé. Lo primero que tenemos que poner es en nombre un pequeño código de la pregunta que realizamos en nuestra encuesta para poder diferenciarla un poco. Luego, al poner en tipo, vamos a tener esta opción para seleccionar. En este caso vamos a seleccionar numérica, pues es el más común de poner en las variables, es el que casi siempre se usa. Ahora, si por ejemplo necesitáramos escribir texto, escogeríamos cadena, pero ya que eso no lo vamos a necesitar aquí, vamos a poner numérica. En anchura correspondería a la respuesta que va a haber, que sería solo una, y aparte de que es solo una, es solo una palabra, no va separada ni nada, solo sería anchura 1. Por ejemplo, en la pregunta que hacemos aquí es las plantas favoritas para sembrar en las áreas verdes. Un niño me va a responder rosa, otro niño me va a responder manzanilla, entonces solo sería una. Y en cifras decimales, ya que no necesitamos decimales para representar a las plantas, le ponemos 0. Y luego le damos a aceptar, entonces ya tenemos el tipo, la anchura y los decimales. En etiqueta podemos escribir la pregunta completa porque esto acepta hasta 200 caracteres, pero en este caso solo puse una representación que sería plantas favoritas para sembrar y ya reconocería la pregunta. Luego en valores también vamos a tener esta opción para escribir y aquí tenemos que poner las respuestas que se dieron. Por ejemplo, aquí puedo ponerle el valor 8 y puedo poner por ejemplo Romero, que es una respuesta. Le damos a añadir y luego a aceptar. Entonces ya se añadiría en valores. En perdido sería algo que no importa mucho, pues sería un valor perdido de la encuesta que hagamos, entonces como no habría, le voy a poner ninguno. La columna y alineación, la columna no sería más que el número de columnas y la alineación en donde queremos que vaya alineado nuestro texto, derecha, izquierda o centro. Y luego en medida, esto es importante ya que vamos a escoger la variable que estamos tratando. En este caso esta variable es nominal y tenemos que seleccionar nominal. Luego aquí seguimos con la variable ordinal, que es aquí es cómo se calificaría el cuidado que se le da a las áreas verdes de la institución. Igual así también numérico, anchura 1, decimal 0. La etiqueta escrita la pregunta de mejor manera. En los valores tenemos excelente, medio y pésimo. En perdidos ninguno, igual. Columnas 8, alineación derecha, medida, ordinal. También hay que agregar que, por ejemplo, aquí, que se trata del día de la semana en el que se le da cuidado a las áreas verdes, que sería un día, 2 días, así. Igual sería anchura 1, decimales 0, y en valores iría ninguno, pues los valores solo se hacen para las variables cualitativas, porque las variables cuantitativas no tienen valores. Entonces, igual en perdido sería ninguno, columnas 8, alineación derecha o como prefiera. Y en medida ya viene a ser escala. No hay que, por ejemplo, en las anteriores pusimos variable ordinal, variable nominal, pero aquí se pone solo con escala y ya se reconoce que es cuantitativa. Y ahora vamos con la última, que sería la variable continua, que asimismo es numérico. Esta es la pregunta horas que se leen en la semana sobre el daño ambiental o la situación ambiental que está atravesando nuestro planeta. Y en anchura sería 4, pues sería 3 horas, 30 minutos. Entonces la anchura sería 4, pues son 3 cifras, pero la coma también se reconoce como anchura. Y en cifras decimales, ya que es 3 horas, 40 minutos, solo serían 2 decimales. Le damos a aceptar y así mismo en etiqueta, en valores sería ninguno, pues ya dije que solo las variables cualitativas son las que tienen valores. Y lo mismo acá, en medida, escala. Y así queda explicado cómo trabajé en el programa SPSS. Espero que hayan entendido, que hayan disfrutado de este video y muchas gracias.